Una persona siempre muy disciplinada en el deporte, en las cosas que me propongo. Una vez que las seteo, voy por ellas y considero que soy una persona bastante disciplinada, que por eso tomé el reto del mundo empresarial, porque no es para todo el mundo. Un mundo de la tecnología que no es lo que es hoy en día, que cualquier persona puede decidir abrirse una red social y vender por ahí. Eran muy pocas las personas que tal vez en ese momento creían que se podía hacer un negocio a través de las redes sociales, porque bueno, peleaba hasta con mi mamá, de hecho, porque ella no creía que uno pudiera hacer un negocio de las redes sociales, porque apenas como que venía llegando al país todo ese tema. Y yo viendo como contenido cosas de Estados Unidos, creí en el proyecto. Vi que era un campo en el que se podía explorar, y bueno, así fue como se dio hasta acá, que bueno, tuvimos una tienda en el Mall Paseo de las Flores. Digo tuvimos porque hace poco la cerramos. Decisiones que hay que tomar, no con emociones, pero son muchos retos todos los días, porque siempre, como digo, las empresas tienen competencia y hay que estar trabajando bastante. Retos de que hay que adaptarse a la época, a la tecnología. Escalar un negocio también implica muchos retos. Poner sistemas en los negocios para que caminen sin uno. Entonces todos los días están pasando retos diferentes para poder... Bienvenidos a Bajo la Mesa con Daya, donde descubrimos las historias que hay detrás de los empresarios. Más allá de los negocios, vamos a descubrir esos momentos difíciles que viven las personas que crean sus negocios, crean sus empresas. Hoy tengo bajo la mesa a Cris González, quien ha construido su empresa en el mundo del fitness y la nutrición deportiva. Bienvenido, Cris. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por la invitación. Ya una vez estuve en un podcast y bueno, siempre súper halagado de que me tomen en cuenta para esto. Y encantada que vamos a conocer entonces a Cris. Y así me gustaría iniciar. ¿Quién es Cris? ¿Quién era Cris antes de ser empresario? Siempre una persona deportista. Desde pequeño jugué fútbol y me considero una persona que siempre ha hecho deporte. Por ahí jugué también tenis y bueno, por ahí me metí al fitness en la edad de los 15 años y empecé en ese mundo. Empecé porque quería cambiar mi físico, era muy delgado y bueno, ahí empecé en ese ámbito y creé un negocio gracias a que le vi una oportunidad a poder hacer un negocio en lo que me gustaba. Cuéntanos un poquito de ese Cris, adolescente de 15 años, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Grecia, Alajuela. Lindo Grecia, tengo familia allá. Ok, sí, es muy tranquilo, es muy diferente al gran área metropolitana como se vive por allá. Pero bueno, sí, es una persona siempre muy disciplinada en el deporte, en las cosas que me propongo. Una vez que las seteo, voy por ellas y considero que soy una persona bastante disciplinada y que por eso tomé el reto del mundo empresarial, porque no es para todo el mundo. En esas edades de adolescencia me preguntaste, ¿verdad? Ok, por ahí en el colegio lo que hacía era jugar fútbol, entrenaba, me iba a la casa a leer mucho sobre temas de suplementación, de cómo poder cambiar mi estado físico. En aquel momento no existían las redes sociales, entonces por ahí como por YouTube, por Google, aprendiendo bastante. Y bueno, sí, a la edad como de los 18, 20 empecé a estudiar nutrición. Tengo como el 50% de la carrera aprobada. Sin embargo, cuando estaba
por ahí en algunos cursos de bromatología. Ya el negocio como que iba arrancando y no me dejaban como contestar los mensajes en las clases de laboratorios y me fui por el mundo empresarial porque eso desde pequeño siempre me ha gustado, como las ventas y eso. He tenido algunas anécdotas desde pequeño con dones como de vender halls en la escuela y siempre me ha gustado mucho el tema como de los negocios y por eso fue que dejé de estudiar nutrición para emprender ese mundo empresarial que es bastante complejo y ahí en el camino uno va aprendiendo muchas cosas. ¿Y cuál fue tu primer negocio? Mi primer negocio, vamos a ver, porque primer negocio fue el de los suplementos. Puedo decir que, bueno, estuve en algunas cosas como redes de mercadeo, pero primer negocio como tal fue el de los... Es un reto, redes de mercadeo. ¿A qué edad estuviste? A los 17. 17 años. Sí. Solo que en esas, bueno, ahorita que lo pienso, en esas edades a uno no lo toman como tan en serio porque uno tiene 17 años y uno explicando algunas cosas que para la edad que uno tiene y las personas que uno conoce es muy diferente porque a esa edad casi no se tiene dinero, ¿verdad? Uno vive con los papás y eso, pero bueno, en el primer negocio a los 21 aproximadamente. Inició Mi Prote. Tu Prote, sí. Ajá. En ese inicié los suplementos en un mundo de la tecnología que no es lo que es hoy en día, que cualquier persona puede decidir abrirse una red social y vender por ahí. Eran muy pocas las personas que tal vez en ese momento creían que se podía hacer un negocio a través de las redes sociales, porque, bueno, peleaba hasta con mi mamá, de hecho, porque ella no creía que uno pudiera hacer un negocio de las redes sociales porque apenas como que venía llegando al país todo ese tema. Y yo viendo como contenido cosas de Estados Unidos, creí en el proyecto, vi que era un campo en el que se podía explorar y bueno, así fue como se dio el negocio y lo hemos llevado hasta acá, que bueno, tuvimos una tienda en el Mall Paseo de las Flores. Digo tuvimos porque hace poco la cerramos. Decisiones que hay que tomar no con emociones, sino como con los números, y también porque siento que el mundo va a venir con una transición por el tema de la inteligencia artificial. Entonces sí, por ahí. Perfecto. Y empezaste a muy corta edad. ¿Qué fue lo que dijo? No, yo realmente no quiero seguir la universidad, yo quiero iniciar mi propio negocio, no quiero un trabajo de 8 a 5. ¿Qué fue ese cambio? Sé que desde joven estabas vendiendo, ¿verdad? Ya traías esa visión, pero en ese momento que fue a los 21 que decides, no, yo quiero mi propio negocio. Y qué también sacrificios pasaste, ¿verdad? Y dificultades al emprender a tan corta edad. Sí, bueno, creo que a los 21 uno es muy joven y no tiene nada que perder. Y por ahí decidí irme en ese mundo. Además que también en esa red de mercadeo que estaba contando antes, como que cuando se iba a las charlas y eso, las personas lo motivaban a uno mucho, como que había otra vida fuera de ser empleado. Y hay algunas cosas por ahí que lo marcan a uno de esas personas, de que uno puede lograr lo que se propone. Y bueno, me arriesgué a tomar el mundo empresarial. Son muchas las veces o situaciones que a veces uno dice como, ya quiero abandonar, porque siempre se están pasando problemas todos los días. En los negocios se están resolviendo todos los días cualquier tipo de problema, pero creo que he hecho muchas cosas
que tal vez, que tal vez digo como estoy loco o no por tal vez seguir un objetivo que es que el negocio sea bastante exitoso, pero son muchos retos todos los días porque siempre, como digo, las empresas tienen competencia y hay que estar trabajando bastante, retos de que hay que adaptarse a la época, a la tecnología, escalar un negocio también implica muchos retos, poner sistemas en los negocios para que caminen sin uno. Entonces todos los días están pasando retos diferentes para poder alcanzar los objetivos que uno tiene. Y en este proceso de 8 años que llevas con tu empresa, ¿dónde fue ese momento donde sentiste más presión? Donde dudaste, no sé si seguir aquí. Bueno, han sido muchos momentos porque la vida empresarial, por ejemplo, vamos a ver, el año pasado vendimos como 300 millones y aún así no alcanza porque la competencia es bastante. Entonces, siempre se está trabajando y la presión siempre está. Entonces uno siempre tiene que estar bueno, implementé prácticas como la meditación que antes se comentaba para lidiar con esa presión, porque todos los días se está trabajando bastante y el entorno, llamemos como las nuevas formas de comprar del consumidor, la tecnología, la época, pero considero que el año pasado tuve mucha presión y que bueno, implementé, como te digo, el tema de la meditación. Gracias a eso soy como otra persona y puedo tomar decisiones como esta que te digo de que cerramos la tienda del Mall Paseo de las Flores, no por un tema de ego, sino porque más que todo con los números de que, ok, duele cerrar un negocio y que se le invirtió bastante, pero la época es diferente a hace muchos años atrás. Entonces, creo que el año pasado mucha presión y bueno, he empezado a liberar como presiones y empezar a trabajar de una manera diferente para que sí, que el negocio pueda seguir y tal vez uno adecuarse a la época de la tecnología, que hoy en día yo que creé un negocio de las redes sociales de Instagram, tal vez me desenfoqué un poco. Me empezaste vendiendo en Instagram. Sí, en Instagram empecé por ahí y lo escalé al punto que no, vamos a ver, en algún momento no tenía como la data tan exacta del negocio y por eso es que a veces no tener la data tan a mano, uno no puede tomar decisiones tan acertadas. Y ese momento, porque, bueno, yo también he cerrado negocio y es un luto. Sí. Porque es ver el esfuerzo. Yo en la parte de restaurantes, también un sector muy difícil y hay que tomar fuerzas y decir, bueno, es parte de las decisiones difíciles que hay que tomar y como dice usted, si los números me indican que esto no sigue, pues tener esa frialdad, digo yo, de decir, este es un negocio, no es mi bebé, como muchas veces dicen las personas, y más cuando uno está emprendiendo, no es mi bebé, sino es un negocio que si este local no me está generando lo suficiente, tengo que cerrarlo. Pero es difícil tomar, sí. Es un luto. Y porque hay personas también que dependen de uno. ¿Y cómo lo sentiste? Te lo digo, en mi caso sentí cierto fracaso en un instante. Ya después yo sí lo sentí así. Y fue duro, ¿verdad? Cerrar y decir, bueno, hay que pasar página, lloro unos días y listo, hay que seguir. Sí, bueno, es un momento difícil porque uno trabaja siempre para lograr ciertos resultados, pero que si la zona, el momento, en los números
no lo dan. Hay que tomar la decisión y bueno, duele mucho porque también se trabaja como para seguir haciendo otras cosas, que también cerrar una tienda tiene impacto negativo en algunas cosas para lo que uno está creando. Y bueno, sí, es un luto que la meditación de hecho me ha ayudado un montón a poder vivir como esos momentos de una forma más diferente como antes, porque antes era una persona como, vamos a ver, con una personalidad más fuerte, de un carácter más explosivo, y gracias a la meditación he podido controlar esas emociones, y esa emoción como de luto hay que seguir trabajando seguir trabajando con la emoción que se tenga en el día, con luto, tristeza, feliz, enojado, pero me ha ayudado bastante a poder lidiar y con esa presión que estábamos hablando antes, y que me ha estado quitando presiones, porque a veces uno, por esa personalidad que siento que los emprendedores tenemos de seguir, a veces la época, si no, vamos a ver si la época o el entorno no, ¿verdad? No lo permiten, uno tiene que decir, aunque duela, hay que hacerse un lado o cerrar. Pero sí, porque le digo esto porque bueno, son 8 años de estar en el mercado, trabajando bastante, día y noche, y que uno se aleja bastante de bastantes cosas, hasta prioriza el negocio, hasta de su propia salud. Y fue que por eso otra vez vuelvo con el tema de la meditación. Estuve muy desgastado a nivel de salud mental, porque sí, que muchas veces se deja de lado la salud mental. Sí, la salud mental, y eran muchas cosas que estar resolviendo, y a veces uno cree que es un robot y todo lo puede, pero cuando uno que se mete a la meditación y empieza a ver el momento presente, que si la época lo permite, uno puede seguir todo bien, si no, hay que cerrar. Pero sí, ahí lo fui llevando, porque no es algo como una experiencia, ¿verdad?, de alegría, más bien es como de tristeza y así, porque sí le he dedicado mucho tiempo y le dediqué mucho esfuerzo para que eso no pasara. Pero a veces, como te repetía, los números hablan soltar. Y sí, y bueno, también que, por ejemplo, en el lugar que estábamos ya habían como 15 o 16 empresas que ya habían cerrado. Y bueno, uno se da la vuelta por el lugar, y son indicativos de que si empresas grandes se están yendo, es porque el punto no está bien, y la economía, como decía antes, con la inteligencia artificial, creo que la gente se tiene que adaptar rápidamente, porque si no puede salir del juego, como muchas empresas han salido a través de los años. Ya vemos Google, ¿verdad?, con ChatGPT, que ha perdido mucho alcance, porque antes uno se metía a Google a buscar cosas, y ahora con ChatGPT uno busca ahí. Entonces las empresas siempre están en eso, están compitiendo y están viendo cómo hacen para mantenerse en los mercados, que todos los mercados tienen su complejidad, y que hay que estarse adaptando muy rápidamente, sí. Sí, toca, es parte de un negocio, estar estudiando, ¿verdad?, el mercado, viendo qué se puede mejorar, cuál es la tendencia. Y hablemos del equilibrio, porque ahora me hablabas de la meditación. Más allá, me gusta conocer al Cris. ¿Cómo conlleva Cris esa presión de tengo un negocio que le va bien, un negocio que ha crecido bastante? ¿Cómo llevar ese equilibrio entre tu vida
personal y la de CEO? Sigo en busca de ese equilibrio porque, como te decía antes, a veces uno por querer que el negocio sea bastante exitoso, uno se desprende de muchas cosas. De hecho, que hace poco un amigo me invitó a un partido de fútbol y bueno, se lo tomé porque quería ir a distraerme de tantas cosas que a veces uno en el mundo empresarial se cierra a decir que no por estar resolviendo los problemas de todos los días, que todos los días van a ser problemas diferentes porque los negocios siempre tienen problemas todos los días. Sí, esto es parte, ¿verdad? De los negocios tienen sus ventajas, esa libertad que es pues parte de lo que yo también inicié negocio, la libertad que da, pero con ello lleva mucha responsabilidad que pues la iniciaste muy joven, a los 21 años. Sí. Sigue siendo muy joven, 28, sí, ¿verdad? Entonces decía, es llevar ese proceso, ¿verdad? Y hablamos de un sector que la competencia es dura. ¿Cómo te has destacado en el sector de la nutrición deportiva para que vaya creciendo poco a poco? Sabemos que hay sus altos y sus bajos, pero ¿cómo has logrado en todo este tiempo ir destacando y hacer crecer el negocio? ¿Qué consideras que es necesario para que un negocio pase por la etapa, ¿verdad?, de sus primeros pasos, y luego que crezca y luego lo más difícil, mantenerlo? ¿Qué consideras que ha influido en que puedas mantener el negocio? Hay que tener, bueno, considero muchas herramientas o cualidades diferentes para poder llevar todo lo que conlleva un negocio. Liderazgo, disciplina, enfoque, visión. Y eso es lo que todavía me mantiene acá, porque como te digo, los tiempos han cambiado. Yo que estoy en el negocio y que bueno, son los números que uno ve todos los días. El mercado está bastante complejo, entonces uno tiene que tomar diferentes estrategias para ver cómo puede seguir en un negocio tan competitivo. Uh-huh. Y sí. Hablabas de las redes sociales. ¿Cómo te han ayudado las redes sociales? Porque eso es todo un tema. Estar creando contenido de estrategia es bastante desgastante para un negocio. ¿Cómo empezar? Si alguien actualmente está iniciando su negocio o quiere empezar en las redes sociales, ¿qué consejo le darías? Si no hay presupuesto, ¿verdad? Un consejo que sea sin presupuesto. Vamos a ver, esa pregunta, porque por ejemplo, uh-huh. si me la hicieran en el mundo del fitness, uh-huh. Diría que sin duda habría que tener una agencia de marketing porque ya los tiempos han cambiado. Cuando, por ejemplo, yo nací, uh-huh. no muchas empresas sabían hacer redes y hoy en día todo el mundo sabe. Si uno, por ejemplo, en este momento se va a meter al negocio de los suplementos uh-huh. sin una estrategia de marketing, no creo que le vaya bien por el mercado que está tan competitivo. Si no hay presupuesto, considero que... Un presupuesto limitado, porque sí, pues uno siempre debe tener ahí algo para invertir, pero si es un presupuesto limitado, ¿puedo iniciar en las redes sociales? Valoraría mucho qué negocio es el cual me quiero meter hoy en día, porque son otros tiempos. Como te decía, yo crecí en unos tiempos en los cuales no había esto, nadie uh-huh. sabía hacer redes. Hoy en día todo el mundo sabe. Y ahora lo complicado es cómo viralizar, cómo hacer de tanto contenido que hay en las redes sociales, cómo poder usted diferenciarse. Y si no se tiene las herramientas o un equipo de trabajo, bueno, consideraría que si hay un presupuesto muy limitado, poder utilizar inteligencia artificial uh-huh. sería lo más adecuado. Sin embargo, yo que utilizo la inteligencia artificial,
en cada campo hay que tener su cierto conocimiento para poder explorar y que se tenga éxito. Llamemos éxito en el tema del marketing, de las redes sociales hoy en día como están. Por ahí, si no hay un presupuesto, la tecnología como la inteligencia artificial le apostaría bastante. Pero un negocio actualmente debe estar en redes sociales. Sí, considero que hoy en día sí o sí hay que estar en las redes sociales porque las experiencias que he tenido a través de estos meses que tuve una caída en la página web, me di cuenta, y bueno, al menos en mi campo de los suplementos, que si no se está en las redes sociales, el negocio no existe prácticamente. Son épocas de mucha tecnología, de inteligencia artificial, hay herramientas saliendo todos los días y que si hay un presupuesto bajo, lo mejor sería estudiar las inteligencias artificiales. Apoyarnos de la tecnología. Apoyarnos de la tecnología si no hay un presupuesto para una agencia de marketing. Que lo ideal es tener ese acompañamiento. Sí, hoy en día sí. Yo cuando inicié lo hice solo, pero creo que para el mundo empresarial que se vive hoy en día, y va a depender mucho del campo, requiere profesionales para esa área. ¿Actualmente la empresa es solo tuya o ya tienes socios? Tuve en algún momento socios. ¿Y cómo te fue? Porque es complicado tener socios. Es complicado, pero bueno, en este momento la empresa es solo mía. Y todas las personas tenemos diferentes formas de pensar, y es por eso que a veces tener socios es difícil, porque se tienen otras ideas, otra visión de los negocios. Pero bueno, son experiencias, porque así a veces uno crea los negocios con socios y pueden que se queden en el camino, pueden que salgan, pero va a depender mucho de cómo en el camino así lo dicte. Sí, ahí siempre recomiendo, ¿verdad? Que si vas a empezar un negocio con un socio, todo documentado, porque no importa si es familia, amistad, ¿verdad? Siempre tiene que estar un acuerdo de socios, tener las reglas claras, porque la situación se puede complicar y si usted no tiene ese respaldo, es complejo ahí. Para ya ir finalizando, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Tenemos una dinámica donde tenemos acá varias preguntas. Entonces vas a escoger una, la vas a leer y nos vas a brindar tu respuesta 100% honesta. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de tu vida? Creo que el cierre de la tienda física del Mall Paseo de las Flores es un momento que me marca bastante, porque yo lo di todo para que eso no pasara. Sin embargo, los números, como decía antes, si no son saludables para el negocio, hay que tomar decisiones no solo por las emociones, y que considero mi negocio como un bebé, pero a veces hay que dejar las emociones a un lado, tomar decisiones con los números, que así es como se habla en los negocios, no con emociones. Y ha sido un momento difícil, pero bueno, así es la vida. Y digo que uno de los momentos más difíciles es ese, porque desde que creé el negocio solo me la he pasado trabajando para llegar hasta ese punto. Sin embargo, hay muchas personas, bueno, que no saben esto. El negocio se pudo haber quitado desde el primer mes, porque desde el primer mes pasaron muchas cosas, que duré 1 año y 8 meses ahí, resistiendo a muchas cosas, llamémoslo así como dolor. Y por eso decía que
que había tenido un desgaste mental bastante fuerte, porque eran problemas y venían saliendo, pero sí, ese momento también ha sido mucho, lo veo, de aprendizaje. Entonces, por un lado dolor y por otro lado aprendizaje, porque gracias a que estuve resolviendo muchos problemas en 1 año y 8 meses, soy otra persona con otra mentalidad. Pero sí, ese ha sido un momento bastante difícil. Muchas gracias, Chris, por compartir tu historia, los momentos difíciles de éxito que has tenido. 28 años, para mí, todo lo que has hecho es admirable. Y realmente estoy segura que vas a llegar más lejos, y no solo en Costa Rica, sino sé que tienes ya estos objetivos de que sea fuera de Costa Rica, y con esa disciplina, esa resiliencia que tienes, lo vas a lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias por ver nuestro episodio y síguenos para disfrutar más historias de líderes que están generando impacto.